Hola, buenas. Voy a presentar mi desafío, la prueba número 4 del módulo 6. Me conecto a Postgre. Ok, una vez ingresado y estando en Postgre, procedemos a crear la base de datos. En este caso voy a crearla desde cero con este nombre. Ya, ahora me voy a conectar a esa misma base de datos. Ya estamos conectados a la base de datos y empezamos con la prueba. La prueba nos dice que tenemos que crear como primer punto este modelo de de tabla. Este modelo de tabla está haciendo una referencia de muchos a muchos, por lo que vamos a necesitar una tabla pivote que nos va a hacer, que nos permite hacer la referencia para poder hacer bien la cardinalidad, ya que esta cardinalidad físicamente no se puede hacer en el código o en el modelo así, no se puede implementar. Pero para eso hay que utilizar una tabla donde que vaya de muchos a de muchos a uno y de uno a muchos, y así se hace la cardinalidad de muchos a muchos. Entonces empezamos a crear la tabla. Primero la tabla película, donde va a tener un id que es integer, un nombre varchar 255, un año que es un integer y la clave primaria que va a ser el id. Ok, luego vamos con la otra tabla que va a ser la tabla tag. Va a tener un id que es integer, un tag que va a ser varchar de 32 y la clave la clave primaria va a ser el id de los tags. Entonces procedemos a crear las dos tablas. Creamos una, creamos la tabla tag y por último vamos a crear una tabla pivote, que es la que va a ser que va a conectar a las dos tablas con esa conexión de mucho a mucho. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Creamos la tabla pivote con el id que va a ser referenciado. Pues el id de la película va a estar referenciado con y el tag id
va a ser referenciado con este ID y colocamos la referencia. Decimos que estas dos claves son unas claves foráneas. Esta clave, película ID, es una clave foránea que está haciendo referencia a la película, al ID de la tabla de película. Y esta es una clave foránea, tag ID, que está haciendo referencia al ID de la tabla tag. Entonces la procedemos a crear. Y está creado. Ahora el siguiente punto dice: inserta 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados. La segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces ya tenemos el código prácticamente previamente hecho, porque para ahorrar tiempo. Entonces estamos insertando 5 películas: El Padrino, Robocop, Harry Potter, Volver al Futuro y Terminator, con sus respectivos ID y años. Llenamos la tabla, la podemos consultar para ver qué tiene. Solo voy a consultar la primera, solo para mostrar, pero las otras no, para ahorrar tiempo. Ok, entonces vamos a insertar los tags. Los tags tienen su ID y los tags de cada de las películas, pues, de si es suspenso, acción, futurista, etc. Ya, ahora tenemos una tabla pivote y aquí vamos a colocar los ID a las que se referencia. Entonces decía que debería estar, la primera película tiene que tener 3 tags asociados. Entonces vemos ID 1 de ID de película 1, ID de película 1 y ID de película 2. Entonces tiene 1, 2, 3 tags asociados. Y después viene la segunda película, debe tener 2 tags asociados. La segunda película tiene el tag número 4 y el tag número 2. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a insertarlo. Y está listo. Ok, ahora nos pide que hagamos una consulta. Vamos a contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces vamos a seleccionar la cuenta de la tabla pivote cuando y vamos a mostrar, es decir, la cuenta de los ID que tienen tag. La cuenta del ID, perdón, la cuenta de los ID de los tags. Y a eso le vamos a poner un nombre: total de tags. Entonces, ¿por qué el ID? Porque así ya sabemos, cada ID es un tag. Entonces la cuenta nos va a dar el total de los tags. Después de eso tenemos queremos mostrar, para hacer referencia, el nombre de la película al cual se están refiriendo ese tag. Y vamos a hacerlo de la tabla películas. Hacemos un left join
con la tabla pivote para conectar las tablas a través de la clave eh, primaria y la clave foránea, eh, que son el ID, películas ID, con la clave foránea que es pivote películas-ID. Ya. Entonces la vamos a agrupar por películas ID. Entonces de esa manera vamos a obtener la cantidad de tags que tiene cada película. Entonces vemos que por lo menos, como aquí ya habíamos puesto el nombre de la película, vemos que Harry Potter tiene 0, Terminator tiene 0, para ver, Volver al Futuro tiene 0, y solamente nos quedan las que ya habíamos referenciado, que era la película número 2, que tiene 2 tags, y la película número 1, que tiene 3 tags. Lo podemos ordenar de mayor a menor, pero está bien así para ahorrar tiempo. Ahora nos dan el siguiente modelo, que es prácticamente lo mismo. Está la tabla, una tabla preguntas, una tabla que es de respuestas y una tabla de usuario. La tabla de respuesta prácticamente va a ser como una tabla pivote, pero a la vez también tiene un campo de respuesta. Entonces vamos a crear la tabla respetando los nombres y los tipos de cable primaria y foránea. Ok, entonces para hacer eso vamos a crear primero la primera tabla, que va a ser la de preguntas, donde la clave primaria va a ser el ID. Va a tener una pregunta que es varchar 255, una respuesta correcta que es varchar, respuesta guión bajo correcta. Después vamos a hacer la tabla usuario, que va a tener como clave primaria el ID y va a ser de tipo integer. Tenemos el nombre, que va a ser varchar 255. Perdón, esto aquí. Y edad, que va a ser un integer. Ok, y su clave primaria es el ID. Ok, vamos a conectar entonces a la tabla pivote, que sería respuesta, que va a tener su propia clave primaria, que va a ser su ID, y va a tener una respuesta que es varchar 255, y sus dos claves foráneas que hacen referencia a los ID de la clave de preguntas y de usuario. Entonces vemos aquí la referencia, decimos que esta clave es una clave foránea que hace referencia al ID de la tabla usuario, y esta llave foránea hace referencia a el ID de preguntas, de la tabla preguntas, y decimos que este ID de esta tabla va a ser su clave principal o primaria. Ok, entonces procedemos a
crear las tablas. Creamos la tercera. Ok, están las tres creadas. Ahora vamos a insertar los valores como dice el punto 5. Dice, agrega datos de 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. La segunda debe estar contestada correctamente por un usuario y las 2 respuestas deben estar incorrectas. Y 2 respuestas deben estar incorrectas. Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Ya, entonces tenemos los valores que vienen siendo el ID de preguntas, la pregunta y la respuesta correcta. Entonces vamos a ingresarla. Voy a consultar solo la primera para saber qué tiene. Y nos salen las preguntas con la respuesta correcta. Ahora voy a insertar los usuarios. Estos usuarios tienen su ID, tienen los nombres y tienen su edad. Lo insertamos y ahora aquí es donde se tiene que hacer la referencia. Tenemos unas respuestas donde tenemos nuestras claves primarias de esta tabla. Tiene unas unas respuestas aleatorias, 2 que van a ser iguales a la primera, una que va a ser igual a la segunda y 2 que van a ser erróneas. Entonces copiamos y estamos prácticamente listos con el punto 5. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Ok. Entonces vamos a contar las respuestas correctas que hay en la tabla pregunta y le colocamos un alias. También queremos mostrar el nombre del usuario para poder visualizarlo mejor. Hacemos un left join a la tabla respuesta cuando el ID con sus claves primarias para hacer la conexión. Pues la clave primaria de usuario con la clave foránea que hace referencia a esta clave para hacer la conexión. Y luego volvemos a hacer un left join a preguntas, la tabla de preguntas, pero esta vez haciendo la conexión o haciendo el join a través de la respuesta que estamos obteniendo, diciendo que si la respuesta de las respuestas de la tabla de respuestas es igual a la respuesta correcta, entonces vamos a agruparla y mostrarla por el ID del usuario y la ordenamos por la cuenta, es decir, la contamos. Entonces colocamos esta consulta y nos da que
la respuesta correcta la tuvieron Marcos, Cristian y Luis, y los otros dos no tuvieron. Entonces nos vamos a el siguiente punto. Dice: por cada pregunta en la tabla, cuenta cuántos usuarios tuvieron las respuestas correctas. Por cada pregunta en la tabla pregunta, cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Aquí teníamos que contar las respuestas correctas totales por usuario. Y aquí ¿cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta? Ok, entonces ya seleccionamos y vamos a contar las respuestas. Le colocamos un alias y ponemos la pregunta al lado para saber tener una referencia. Y hacemos la consulta a la tabla preguntas. Hacemos un let's join a la tabla respuesta con la respuesta correcta y cuando sea igual a la respuesta para tener esa como ese filtro. Pues cuando la respuesta sea correcta, cuando esta respuesta sea igual a la respuesta correcta, entonces procedemos a hacer el otro join que va a conectar a usuarios con sus claves foráneas y la clave principal, que es de usuario ID, usuario-ID, que hace referencia a esta, y la agrupamos por el ID de la pregunta y la ordenamos por el alias de la cuenta. Es prácticamente lo que hicimos arriba, pero con otro orden. Y se contestó dos veces esta y una vez esta. Ok. Ahora la 8 nos dice: implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Ok, primero vamos a ver la tabla de usuario. Y con esto podemos ver el constraint. Ya, entonces vamos a alterar la tabla respuesta y le vamos a agregar una restricción a la respuesta. Ya. Ok, alteramos la tabla respuesta, borramos esta restricción y agregamos una clave foránea que va a ser usuario ID, haciendo referencia usuario con bajo ID, haciendo referencia al ID de la tabla usuario, y colocamos el onDelete Cascade para que al momento de borrar
se pueda borrar todo ya sí. Perdón, que estaba borrando sin haber puesto, sin haber alterado la tabla. Aquí me dice que no puedo borrar porque viola la restricción de la clave foránea, que es esta, la que queremos votar. Entonces, qué bueno que pasó esto, porque ahora con esto la vamos a dropear. Ya la dropeamos y agregamos otra con un delete en cascada. Ahora sí podemos borrar. Y ya borramos el primero. Ok. Ahora nos pide crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Volvemos a alterar la tabla y esta vez no vamos a dropear una restricción, sino que vamos a agregar una restricción que la mayoría de edad, ¿verdad? Así la vamos a llamar. Se haga un check cuando edad sea mayor o igual a 18. Entonces, esta vez lo colocamos primero porque si ejecutamos esta primero, sí la va a agregar. Ahora, teniendo este constraint, esta restricción, lo que nos va a pasar es como nos pasó aquí arriba, que no nos va a permitir perdón, aquí tuve un pequeñito error, que le puse algo de más. Ok, aquí, ahora sí, me dice el nuevo registro para la relación usuario viola la restricción check, mayoría de edad. La fila que falla contiene 6, Carla 17. Ya, entonces no me deja agregarlo porque yo le puse esta restricción que no deja agregar ningún registro que no cumpla con esta condición. Y el otro es altera la tabla existente del usuario agregando el campo email con la restricción único. Ok, entonces ahora necesitamos alterar la tabla, ¿verdad? Usuario, y le vamos a agregar una columna email que no estaba antes con el tipo varchar 255. A eso le vamos a agregar un constraint, es decir, a esta columna que vamos a agregar le vamos a agregar una restricción, y esa restricción que le puse Luis, vamos a decir que va a ser única y va a ser referencia al email. ¿Qué quiere decir? Que referencia a la tabla. ¿Y qué quiere decir? Que solamente va a aceptar una sola vez un email. Este email. Pues si yo inserto un email y lo vuelvo a insertar, en la segunda vez no me lo va a dejar ingresar porque
digo que tiene que ser único, entonces no puede haber duplicidad. Entonces vamos a crearlo, vamos a alterar la tabla y creamos esa restricción única. Ahora al momento de crear, de insertar el dato, me lo acepta porque no estaba antes, pero si yo quiero volverlo a insertar, él me dice la llave está duplicada, viola la restricción de unicidad, usuario con clave primaria con el ID que es igual a 7. Entonces tenemos esa última restricción lista, y con esto terminamos.